Bueno muchachos, saludándolos, dándoles la bienvenida a una nueva sesión de nuestro taller de caricatura y narrativa gráfica. En esta ocasión vamos a trabajar caricatura del cuerpo humano, es decir, la caricatura en su totalidad, ¿no? De cabeza a pies. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear personajes de caricatura reduciendo el canon? La semana pasada vimos lo que es la morfología, entonces, utilizando el canon de 8 cabezas. Entonces vimos la figura mesomorfa, la figura ectomorfa, la figura endomorfa y la figura longilínea. Empleando esas formas, entonces podemos crear personajes para cómic, ¿no? Utilizando ese canon clásico. En esta ocasión vamos a romper entonces esa norma del canon y vamos a trabajar con el canon de 1, 2 y 3 cabezas. Voy a anotarlo aquí. Entonces, una cabeza, 2 cabezas y 3 cabezas. Bueno, vamos a seguir empleando el material que hemos venido utilizando normalmente, que es la hoja de papel bond, tamaño carta, el lápiz, y para delinear o darle los acabados podemos utilizar el plumón, como el que ustedes ven aquí, podemos utilizar rapidógrafos o el lapicero de gel. O sea, cualquiera de esos elementos, pues es fácil conseguirlo y poderlo utilizar para realizar ya los trabajos que pues ustedes deben presentar al final. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro tema y para empezar con la creación de un personaje de una cabeza voy a remitirme a las primeras clases que vimos cuando jugábamos con el tamaño del cráneo y de la cara en la cabeza. Entonces eso es lo que yo voy a hacer aquí en este espacio, dividir la hoja en 3 partes para distribuir los personajes en cada una de estas partes. Entonces, por ejemplo, voy a construir una cabeza que tenga un cráneo pequeño. Entonces esquematizo siempre con figuras geométricas básicas y una cara grande ovalada. Esa va a ser la forma que va a tener este personaje en cuanto a la cabeza. Los brazos y las piernas van a salir de la misma cabeza. Es decir, que el cuerpo está formado por la misma cabeza, ¿no? Recuerden ustedes el personaje de Monsters Inc. que tiene un solo ojo, no recuerdo cómo es que llama. Ese personaje está construido en base a este canon, digámoslo así, ¿no? De una cabeza. ¿Sí? En el manga le llaman las figuras SD. SD quiere decir super deformed, ¿no? Super deformadas. Simplemente utilizando la cabeza como forma del cuerpo también. Bueno, entonces esquematizo esta cabeza de esta manera. Aquí lo voy a unir, me va a quedar como una pera, una especie de pera o de aguacate, etcétera. Puedo asociarlo también con esas formas naturales. Y de aquí voy a sacar las piernas, que pueden ser tan largas como yo quiera, cortas o largas. Eso sí depende del personaje que yo quiera crear o de la necesidad, ¿no?, que tenga de crear determinado personaje. Este por lo general pues puede ser un personaje fantástico, no real. Puede ser un personaje que tenga relación con alguna forma de animal, ¿sí? Que puede ser un ave, por ejemplo, un ratón, bueno, un conejo, cualquier animal que ustedes lo puedan asociar a una forma simple, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer aquí una caricatura relacionada con un animal que puede ser esta. Los elementos faciales también ustedes los pueden ubicar de acuerdo a cómo lo consideren. Si se van a basar en caricaturas, si van a crear personajes de animales,
sí es necesario documentarse, ¿no? Porque no siempre tenemos presente la forma de un animal. Es más fácil tener presente la forma humana porque pues nosotros pertenecemos a esa especie, digámoslo así, y todos los días vemos seres humanos. Bueno, entonces es muy elemental, ¿no? Bueno, entonces la forma de la cabeza es a la vez el cuerpo. Ustedes pueden verlo entonces ya perfectamente el personaje terminado, basado en la caricatura o en la forma de un ratón. Bueno, esto es como para divertirse aquí, ¿no? Creando personajes. Listo, entonces tenemos ahí nuestro personaje ya dibujado fácilmente. Está listo para poderlo entintar. Y si es necesario, pues colorear o darle volúmenes. Bueno, yo podría hacer miles de ejemplos utilizando simplemente una cabeza como canon para la creación de caricaturas. Pero también puedo hacerlo de dos cabezas. En este caso voy a hacer un personaje humano. Entonces voy a hacer que este sea el tamaño de la cabeza y este mismo tamaño va a estar distribuido. Vamos a tomar aquí el compás, que de acuerdo a este tamaño de la cabeza que yo trace ahí, acá voy a dibujar el cuerpo. Bueno, si yo lo hago así, miren que resulta más pequeño que este. Entonces voy a tratar de equilibrarlo, ¿no? Voy a tratar de equilibrar esta forma con respecto al primer personaje que he creado. Entonces voy a hacer un poco más grande la cabeza. Y voy a tomar ese mismo tamaño aquí para distribuir el cuerpo. Entonces más o menos hasta esta parte debe ir el cuerpo. Juego también con la forma del cráneo y de la cara. Y este va a ser el cráneo y esta parte de la cara. Aquí entonces voy a trazar el eje vertical del cuerpo y eje de hombros y eje de caderas. Y puedo utilizar cualquiera de las morfologías que nosotros vimos hace 8 días. Entonces voy a utilizar una morfología también endomorfa, donde el pecho es más pequeño que la zona de la pelvis. Y entre estas va la zona abdominal. A partir de aquí entonces distribuyo el largo de las piernas. Recuerden que estas líneas son ligeramente curveadas, no hay que hacerlas totalmente rectas porque de lo contrario la figura nos sale muy rígida. Bueno, y aquí van a ir los pies. Deltoides del hombro. Respeto que el largo del brazo vaya hasta la altura del ombligo. Eso me lo dice el canon clásico, eso debo respetarlo. No es como acá que yo les decía que el brazo y las piernas pueden ser arbitrariamente largas o cortas, ¿no? Depende de lo que ustedes quieran. Pero acá sí, para dos cabezas sí utilizo la norma que va para el largo de los brazos, ¿no? Que se articula a la altura del codo, que es la del ombligo, y las manos van hasta la mitad del muslo aproximadamente.
y hago la estructura de la mano de esta manera. O sea, la caricatura se caracteriza por ser un dibujo muy ágil, muy rápido, ¿no? Muy austero en el trazo de líneas. De pronto no tiene tanto detalle, aunque eso depende pues de el estilo que ustedes quieran manejar, ¿no? Hay estilos muy simplistas y hay otros estilos que son un poco más detallados. Recuerden sobre las expresiones también. Bueno, y a partir de aquí podemos ir detallando un poquito más. Vamos a agregar aquí el cabello. Algunos otros elementos faciales como las orejas. Bueno, y aquí podemos irlo, si queremos, ya vistiendo el personaje. Entonces vamos a hacerle aquí una camiseta, puede ser. Si me parece que es muy difícil hacer esto, pues busco documentación, ¿no? Busco imágenes que me ayuden a solucionar determinado tipo de vestimenta del personaje. Cuando digo buscar documentación, buscar otras imágenes no quiere decir copiar, ¿no? No es que yo vaya a copiar, sino que me voy a basar en ese referente para yo poder crear también lo mío. Eso es válido, ¿no? Pero ya plagiar o copiar, pues ya es otro asunto. La palabra caricatura viene del italiano caricare, creo que ya lo había referenciado antes, que significa cargar o exagerar. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros hacemos, exagerar las formas, ¿no? Exagerar en cuanto a tamaño, en cuanto a forma. Entonces, esta sería ya una caricatura que puede ser de un niño, haciendo referencia a un niño. Esto entonces es una caricatura de dos cabezas, ¿no? Una y dos. ¿Ok? Acá tenemos el parámetro, digámoslo así, de tres cabezas. ¿Cómo hacer una caricatura de tres cabezas? Bueno, igualmente que lo que hicimos acá, solo que vamos a repetir el tamaño de la cabeza tres veces. Aquí vamos a reducirlo un poquito más, la cabeza, más pequeña, porque debe caberme en este espacio. Entonces tomamos la medida con el compás 1, 2 y 3. Entonces hasta este punto iría el dibujo. Igualmente voy a trazar el eje vertical hasta cierta parte y ahí le voy a dar movimiento a los hombros y a las caderas. Así como vimos hace 8 días. Recurro nuevamente a la morfología del cuerpo humano, ¿no? Que puede ser endomorfa, mesomorfa, etc. En este caso la voy a hacer longilínea. Entonces el pecho alargado, las caderas alargadas, la zona abdominal alargada y estrecha. Los deltoides del hombro, todo primero en esquemas. Aquí sería el ombligo, hasta esa altura va el codo, tanto de un brazo como del otro. Y si quiero pues articularlo aquí para darle un poco de movimiento al brazo, lo puedo hacer. Pero primero vamos a dibujar aquí el esquema de las piernas. Estoy articulando
a la altura de las rodillas y aquí irían los pies. El largo del brazo va a ir hasta la mitad del muslo, entonces más o menos por aquí. Con el lápiz se va señalando esos parámetros para no cometer el error de hacer una caricatura que una cosa es desproporcionada y otra cosa es exagerada, ¿no? Entonces aquí vamos a jugar también con el tamaño del cráneo. Vamos a hacer un cráneo de esta manera y una cara ovalada que corresponda un poco con la forma del cuerpo. Bueno, cuando dibujamos una caricatura, las caricaturas tienen en las manos, por ejemplo, solo 4 dedos, ¿no? No sé si ustedes se habrán dado cuenta, en los dibujos animados, en los cómics, etcétera, siempre las caricaturas las dibujan con 4 dedos. Hay una razón más o menos lógica, que era la de que cuando se inventaron los dibujos animados, para los animadores era más fácil dibujar 4 dedos o darle animación a 4 dedos que darle animación a 5, porque ya eran demasiados. Entonces por esa razón se dibujan únicamente en las caricaturas 4 dedos. Bueno, recurro a todo lo que vimos en cuanto a la construcción de los elementos faciales, las constantes anatómicas también en la cara. Bueno, y todo lo que hemos visto hasta el momento lo voy a emplear para hacer este ejercicio. Aquí estoy construyendo también de paso pues una narrativa gráfica, ¿no? Como lo que hicimos en la primera etapa. Solo que los personajes pues ya están dibujados completamente. No solo es la caricatura de la cabeza, sino también la caricatura del cuerpo. Y a partir de todos los gestos, de la vestimenta, o sea, hay múltiples factores, ¿no? que me dan pie para poder construir una historia, una pequeña narrativa, con una temática determinada, ¿no? Bueno, creo que ahí estaría bien. Bueno, lo que voy a hacer ahora entonces es darle acabados ya. Para eso voy a utilizar el plumón de punta delgada, y vamos a entintarlo. Bueno, en una narrativa gráfica pueden intervenir personajes reales, personajes fantásticos, personajes ficticios. Todo depende de la imaginación que nosotros tengamos para poder crear. Entonces son unas mínimas normas las que debo tener en cuenta para que un trabajo de estos, en cuanto a creación de personajes y en cuanto a la creación de una narrativa, pues salga bien.
premeditadamente no he tenido ninguna intención de crear una historia determinada, ¿no? Aunque pues si tengo un guión previo, pues puedo partir del guión. De lo contrario, puedo hacer volar mi imaginación y simplemente darle rienda suelta, creando los personajes para luego crear una pequeña historia. Bueno, estando el personaje delineado, pues voy a borrar el lápiz, pero lo voy a hacer tan pronto termine todos los personajes, ya que de esta manera de pronto no se me manche. Entonces, miren lo exagerado que estoy dibujando aquí a este personaje. Por eso se llama caricatura. Bueno, en la medida en que se avanza en la definición de líneas a través del repintado o entintado, pues se pueden ir corrigiendo cosas, ¿no? No todo con el lápiz está definido, lo que sí define ya todo es el entintado. Miren que todos los personajes aquí están dibujados de frente, pero esto me puede dar pauta para hacer un estudio de un personaje, por ejemplo, dibujado de frente, de perfil, de espaldas, de tres cuartos, etcétera. Pero todo parte de aquí, ¿no? Y poderlo dibujar de frente. Ya está nuestro segundo personaje y ahora vamos a dibujar aquí el tercer personaje. Una característica también de la caricatura es la agilidad en el trazo de las líneas, ¿no?
aunque eso pues depende del estilo, como les decía, que quiera manejarse. Yo sé que hay algunos que de pronto se les dificulta todavía hacer trazos ágiles, entonces pues ahí va a variar un poco el estilo, ¿no? Se va a notar un estilo un poco más cuidadoso en cuanto al trazo, no tan suelto. Como el de alguien que ya tiene pues una experiencia en el dibujo. Y ahí estaría nuestro tercer personaje con base en un canon de 3 cabezas. Bueno, entonces ahorita vamos a borrar el lápiz. Bueno, espero que las imágenes queden centradas en la pantalla porque no tengo dominio sobre lo que estoy grabando, no tengo un monitor, mejor dicho, que me permita, todo lo estoy haciendo aquí al cálculo. Entonces espero que quede la imagen centrada para que ustedes observen bien pues el paso a paso de este tema. Bueno, y listo. Esa sería entonces la forma de cómo nosotros podemos crear personajes de caricatura con la reducción del canon y utilizando las morfologías del cuerpo, en síntesis. El resto sería pues aplicar técnicas de color. Lo más elemental sería colorear con lápices o colorear simplemente, en este caso lo hicimos con lápiz anguina, que es este es un lápiz anguina o un lápiz sepia. ¿Sí? Bueno, estos son lápices para dibujo artístico, que si no los consiguen, pues simplemente con un lápiz 6B también pueden hacer el mismo proceso utilizando el difumino, ¿no? ¿Sí? Para hacer sombras y algunos detalles y de esa manera poder obtener un trabajo bien presentado. De lo contrario, pues pueden utilizar lápices de color comunes y corrientes. Aquí tengo, ¿sí? Que ustedes pueden tener en sus casas perfectamente para poder terminar pues este trabajo de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a crear una narrativa gráfica eh, utilizando, a ver, primero, para este tema, van a crear 3 personajes, bien sea animales o personas o combinado, como está aquí. 3 personajes con una cabeza, con 2 cabezas o 3 cabezas, con ese canon, ¿sí? Con diferentes expresiones faciales que me permitan crear una narrativa. Entonces yo a partir de aquí, analizando las expresiones que los personajes tienen, incluso hasta la postura del cuerpo, puedo imaginarme una pequeña historia, ¿sí? Un niño que está llorando, un ratón que está como
como medio malicioso, bueno, algo así, y un personaje que está más atrás, que está un poco sorprendido. Entonces, a partir de ahí ya puedo crear yo una pequeña historia, ¿listo? Creando un texto, ¿no? Como lo hicimos en la primera etapa. Entonces, ese sería un trabajo y el que hace referencia al tema de hace 8 días con la morfología. Es decir, crear 4 personajes con la forma mesomorfa, ectomorfa, endomorfa y longilínea. Aquí no se va a hacer una narrativa con diálogos, sino simplemente la creación de personajes, utilizando el canon de 8 cabezas. Esos serían entonces los 2 ejercicios que ustedes deben hacer para finiquitar esta unidad y obtener pues una segunda evaluación. Yo ya les diré a través del grupo de WhatsApp cuándo deben ustedes presentar ese trabajo y bajo qué parámetros. Entonces, en síntesis, eso sería pues lo que les puedo compartir en esta ocasión. Les agradezco mucho su atención y espero pues que den rienda suelta a esa creatividad y a esa imaginación. Entonces nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.